para mí es un gusto poder impartir nuevamente en convenio con la empresa Sein Perú estas capacitaciones en la herramienta Robot Structural. Bueno, como ustedes saben, el curso está enfocado específicamente al diseño de coliseos y diseño de paneles publicitarios mediante la herramienta Robot Structural. Muchas veces damos cursos un tanto genéricos, ¿no? Básicos para cualquier ámbito, cualquier campo del diseño en ingeniería, pero en este caso va a ser un curso muy específico orientado a estas dos temáticas, poniendo especial énfasis en las estructuras de cubierta, en las estructuras metálicas, ¿no? Bueno, en todo lo que estas temáticas conllevan. Un poco acerca de mi persona, para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Carlos Enrique Villarruel Bejarano, soy boliviano, ingeniero civil de profesión. Cuento ya con 17 años de experiencia en proyectos estructurales, en diseño, construcción, supervisión de todo tipo de obras. He sido gerente de un par de empresas constructoras acá en mi ciudad, en Santa Cruz. Y bueno, me desempeño como consultor actualmente y también como profesor del área de ingeniería estructural en la Universidad Católica Boliviana. Imparto materias como resistencia de materiales, estructuras de hormigón armado, fundaciones, por citar algunos. También, aparte de la profesión y de la consultoría, bueno, soy gestor de contenidos. Tengo una página que se denomina Robot Structural Análisis en castellano. Esta página la hemos creado hace algunos años atrás en el Facebook. Ahí la pueden encontrar la página bajo la denominación de Robotcast, ¿no? Con este nombre pueden encontrar la página. Ahí estamos compartiendo algunas informaciones, datos, tutoriales acerca del programa. Y además también pueden encontrarme en YouTube. Tengo un canal, bueno, el canal está con mi nombre. Actualmente ya tenemos más de 12,000 suscriptores en el canal. Ahí hemos estado subiendo también algún material totalmente gratuito, totalmente libre. Tutoriales, algunos tips del programa, ¿no? Y en general información relativo referido a la ingeniería. Estas dos plataformas surgieron, bueno, a partir de unas publicaciones que logré realizar en el año 2016. Hemos escrito un libro, un primer libro que se llama Análisis y Diseño de Estructuras con Autodesk Robot Structural 2016. Lo hicimos con la versión 2016, justamente porque no existía información en castellano acerca de este programa que es bastante poderoso, ¿no? De la casa Autodesk. Busqué información hace casi ya va a ser 10 años atrás, no encontré bastante información. Había de la versión antigua de Robot Structural que se llamaba Robot Millennium. El Robot Millennium era un software francés, entonces mucha información de ese programa no había, y si existía, pues estaba en francés, o en el mejor de los casos en inglés, ¿no? Entonces no teníamos información en español. Fue de las cosas que me impulsó a escribir este primer libro, producir este material, y luego hemos sacado un segundo libro que se denomina Estructuras de Acero con Autodesk Robot Structural Analysis. Entonces, cada uno de ustedes puede acceder de forma libre a ambos materiales, ¿no? Yo lo tengo disponible en mi página de Facebook. Ustedes ingresan y ahí en la foto del perfil de la página están los enlaces para descargar ambos materiales, ¿no? Para este curso en particular, el segundo libro, el de Estructuras de Acero, va a ser el material que nos va a servir de mucho, sobre todo en la parte de creación de secciones, de catálogos de secciones y demás, ¿no? Entonces,
bueno, invitarlos a que puedan, si alguno no está suscrito, pues seguirme en estas redes sociales, en el canal de YouTube. Y bueno, también, bueno, con mi persona, poder tener contacto a través de otras redes, ¿no? Por ejemplo, en Twitter o si no en LinkedIn. Muy bien. En esta primera sesión vamos a ver una parte introductoria al diseño de cubiertas de grandes luces. Quiero aclarar que en este curso mayor cantidad de tiempo, de horas, vamos a invertir en la parte del diseño de coliseos. Como es lógico, son estructuras grandes. Vamos a poner especial énfasis en el diseño de la cubierta, que viene siendo pues lo más complicado, ¿no? Por lo menos un 70 u 80% del curso va a estar centrado en el diseño de los coliseos. Y las últimas 2 clases las vamos a utilizar para el diseño de los carteles publicitarios, ¿no? Que básicamente va a ser una recapitulación de los conceptos, de los criterios que hayamos visto en la parte del diseño de cubiertas. Además, quiero indicar que en este curso vamos a tener evaluaciones como es de conocimiento de ustedes, que CEIN Perú va a certificar a aquellos que puedan aprobar el curso, y para ello pues nosotros vamos a ir avanzando vamos a avanzar la modelación de un coliseo, y cuando estemos por la mitad del curso va a haber una primera evaluación, una primera presentación que cada uno de ustedes tendrá que hacer. Yo voy a revisar cada uno de los trabajos para ver el nivel de aprovechamiento. Entonces vamos a tener una evaluación al comienzo, bueno, no al comienzo, sino en la mitad del curso, y una evaluación final, ¿no? Con lo que usted va a poder acceder a la certificación que le emite CEIN Perú. Como ustedes saben, también el curso tiene una duración de 20 horas, dividido en sesiones de 2 horas en cada jornada. Entonces vamos a tener 10 sesiones o 10 clases. Ahora estaríamos iniciando, bueno, como es lógico, con la clase número 1. Entonces vamos a tener clases de 2 horas los días lunes, jueves y viernes, que es lo que hemos bueno, ofrecido para poder impartir este curso. En cada sesión vamos a ir avanzando y espero que cada uno de ustedes pueda avanzar a la par conmigo el modelo, porque les quiero avisar que modelar una cubierta es bastante largo, es bastante complicado. Entonces voy a tratar de hacerlo pausado para que cada uno pueda avanzar a la par conmigo, ¿no? A medida que vamos avanzando, el modelo que vamos a realizar durante este curso tiene más de 4.000 elementos barra. Entonces, un modelo estructural que tenga más de 2.000 elementos barra ya se vuelve pesado, ¿no? Entonces, y es más, el archivo propiamente se vuelve pesado, ¿no? Cuando se hacen el modelado completo, se hace ya las cargas, se obtienen resultados, el archivo puede pesar más de 100 megas, ¿no? Entonces, espero que cada uno pueda ir, como les digo, avanzando en la modelación junto conmigo. Vamos a tratar de hacerlo paso por paso para que cada uno pueda, bueno, aprovechar de la mejor manera el curso. Algo que quiero recomendar también es un poco repasar conceptos del dibujo en AutoCAD. Vamos a utilizar el AutoCAD como una herramienta base para generar el modelo de nuestras cerchas. Y luego vamos a proceder a importar a Robot, y en Robot ya asignar características físico-mecánicas, ¿no? Entonces, por lo menos un conocimiento básico de AutoCAD va a ser indispensable para poder aprovechar de mejor manera este curso. Al final de cada sesión vamos a tener un tiempo de preguntas, ya los últimos 15 minutos de cada sesión vamos a dar el espacio para que cada uno pueda hacer sus preguntas y podamos, bueno, responder.
¿ya? Y también vamos a tener un tiempo de descanso, como es lógico, 2 horas de corrido de clase se torna un poco pesado, entonces más o menos cuando vamos por 1 hora y cuarto, vamos a tener un breve descanso para también tomar fuerzas y retomar la sesión, ¿ya? Dicho esto, vamos a comenzar y esta capacitación la he querido comenzar un poquito viendo las consecuencias de un mal diseño. En todo lado ocurren situaciones como las que estamos viendo ahí. Una cubierta que colapsa, bien sea por una mala estimación de las cargas, bien sea por un diseño no apropiado, no adecuado, ¿no? O por un proceso constructivo. No siempre es un mal diseño, ¿no? No siempre es un mal diseño. A veces el proceso constructivo, ¿no?, deficiente, hace que se llegue a situaciones como esta. Acá tenemos, por ejemplo, colapsos de algunas estructuras de cubierta. Estas fotografías las he tomado de internet, por si acaso. Ustedes pueden googlear ahí y buscar colapsos de estructuras de cubierta y van a encontrar cualquier cantidad de fotos, ¿no? Y esto no ocurre, déjenme decirle, en países de tercer mundo solamente, ¿ah? En países de primer mundo también ocurren colapsos de estructuras metálicas, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos algunos casos. Fíjense que aquí evidentemente hay restos de granizo, de nieve, ¿no? Pero no se ve una cantidad desmesurada, ¿no? Sabemos nosotros que las normativas locales indican algunos valores que se deben considerar como carga de nieve o carga de granizo, ¿no? Y otros tipos de carga, no siempre son estas cargas del tipo medioambientales, ¿no? Acá se aprecia la estructura colapsada y no se ve una gran cantidad de nieve encima, ¿no? Lo mismo ocurre acá, ¿no? Pero fíjense que en esta segunda fotografía se logra apreciar, por ejemplo, unas cerchas metálicas muy pequeñitas, ¿no? Nosotros podríamos hacer una estimación aquí cuánta longitud tiene esto, cuánta longitud está cubriendo. Y aquí a simple vista se nota pues una poca altura de las cerchas metálicas, ¿no? A medida que vamos entrando en materia, vamos a dar algunos criterios, ¿no?, para hacer el prediseño. Si es que vamos a hacer estructuras así tipo celosía, ¿no? Vamos a dar algunos criterios para establecer estas alturas de estos elementos, alturas mínimas que debemos cumplir para evitar situaciones como las que vemos acá. En esta tercera fotografía tenemos otra estructura metálica. Esta se ve como estructura tridimensional, ¿verdad? No son cerchas. Es una estructura, bueno, una estereoestructura, ¿no? Algunas veces así le llaman. Esas estructuras reticuladas de forma triangular. Y aquí evidentemente también se nota muy poca resistencia de las columnas, ¿no? Se las aprecia como que muy delgaditas las columnas. Estas han cedido hacia adelante, lo mismo ocurre acá. Entonces la estructura de cubierta se ha venido abajo justo por el medio. Entonces, como ven, el tema de las estructuras metálicas, sobre todo en cubiertas, el éxito va a depender de una buena estructuración, una buena altura, sobre todo si es que vamos a plantear cerchas, pero más allá de la propia estructura metálica, también la estructura de soporte. Entonces, la estructura de soporte deberá tener suficiente rigidez
para que los desplazamientos laterales pues sean mínimos, ¿no? Acá pues, es posible que haya ocurrido algún desplazamiento lateral que induce algunos esfuerzos en la estructura de cubierta y produce su colapso. Entonces, en este curso vamos a ver nosotros criterios para el prediseño de las secciones transversales, el criterio o los criterios para asumir las cargas en las cubiertas, los criterios para definir las alturas de cerchas planas, que son las, diríamos, las soluciones más eficientes para cubiertas en coliseos, ¿no? Porque son bastante livianas, de hecho, muy eficientes, pero además criterios para la estructura de soporte, ¿no? Y en ese aspecto también vamos a revisar algunos criterios para temas de soldaduras, ¿no? Porque muchas veces las secciones transversales están bien diseñadas, ¿no? Las alturas están bien definidas, las separaciones, etcétera, la configuración de las cerchas, pero las soldaduras a veces o están mal ejecutadas o están mal proyectadas. Entonces vamos a ver algunos criterios para hacer revisiones rápidas de las soldaduras, aunque como vamos a ver, en la generalidad de los casos no falla la soldadura, ¿no? La experiencia nos dice eso, generalmente no falla la soldadura, pero en este curso vamos a ver cómo revisar, por lo menos hacer unos chequeos rápidos de la soldadura y además de las placas de anclaje, ¿no? Porque todas las estructuras de acero de cubierta, en algún lugar se tienen que empotrar o anclar. Entonces vamos a ver algunos criterios también, ¿no? Y dentro del robot se puede hacer el diseño de las placas de anclaje para darle la fijeza que corresponde a ese tipo de estructuras. Aquí quiero mostrarles algunas tipologías de estructuras de cubierta. Tenemos estructuras que son bastante pesadas, bastante reforzadas, ¿no? Sobre todo referido a naves industriales. No es nuestro tema de estudio, ¿no? No es nuestro tema de estudio, sin embargo es importante que sepamos que hay estructuras que se vuelven extremadamente pesadas y no justifican su uso para el tema de coliseos, ¿no? Usar, por ejemplo, perfilería alta, así como la que vemos en pantalla. Esto para coliseos no es muy recomendable porque se vuelve una estructura, como les digo, demasiado pesada. Esto se utiliza más para instalaciones industriales, ¿no? Para puentes grúa, por ejemplo, en instalaciones industriales, ¿no? O para estructuras de cubierta de las cuales van a colgar elementos muy pesados, ¿no? Entonces, en esos casos sí se puede utilizar perfilería alta, maciza, ¿no? Estructura pesada. En este caso vemos, por ejemplo, sucesiones de vigas bastante reforzadas y aquí se las ve planas, ¿no? Daría la impresión que esto es para grúas, ¿no? Para ser usada como puente grúa y que encima va a venir una segunda estructura para la cubierta. Entonces, nosotros no vamos a ver esa tipología porque en los coliseos estamos hablando de grandes luces. Entonces, como es lógico, vamos a buscar estructuras lo más eficientes posible, eficientes en el sentido del peso, ¿verdad? El peso de las secciones transversales. Acá tenemos, por ejemplo, un caso típico en Bolivia. Nosotros llamamos a este tipo de estructuras tinglados. No sé cómo lo llaman en el Perú o en otros países. Acá les llamamos tinglados, que son cubiertas metálicas, pero no muy grandes, ¿no? Por decir de algún modo. No tienen bastante luz entre apoyos. Fíjense aquí, muy delgadito se ve el soporte, ¿no? Vamos a hablar más adelante acerca de los soportes, la importancia que tiene el hecho de que los soportes tengan
buena inercia, ¿no? Buena rigidez en el lado desfavorable. Aquí a simple vista se ve muy delgadita la columna de soporte, ¿no? Poco apropiado quizás para ese tipo de solución. De todas maneras, aquí la estructura, como ven, no tiene mayor longitud, debe tener unos 10 o 15 metros a lo mucho, ¿no? Por eso las cerchas también no son demasiado grandes. Ahora vamos a ver otras tipologías. Acá tenemos, por ejemplo, ya una luz un poco más considerable. Acá se puede ver unas cerchas que ya tienen una altura más o menos respetable, ¿no? No tenemos nada con qué comparar aquí más o menos la medida, pero por la escala de la fotografía se ve que tiene una buena altura. Esto debe ser unos más de 1 metro, ¿no? Más de 1 metro de altura debe tener estas cerchas. Y la luz ya es más o menos respetable. Esto debe ser unos 25 metros aproximadamente, o quizás 30. Entonces ya nuestras cerchas ahí están con buena altura. Algo que tenemos que notar es que son estructuras tipo plisado, ¿no? Tridimensional. Vale decir que a simple vista se nota que son algo así como perfiles. Voy a tratar de dibujarlo acá. Son algo así como perfiles en los 4 lados y tienen unas barritas que se pueden unir acá y acá para formar la sección. Lo mismo en la parte inferior, ¿no? Se forman elementos más o menos de esta forma, rectangulares, para hacer una especie de viga, ¿no? En realidad es una cercha, con estos elementos diagonales en una dirección y en la otra dirección, que le dan pues todo el sustento a los elementos principales. Entonces, otra tipología. Acá tenemos otro tipo de elementos. Esto para cubiertas, por ejemplo, en naves industriales es una solución bastante típica, ¿no? Donde se plantea cerchas con perfiles en un cordón superior, un cordón inferior y elementos diagonales, ¿no? Bastante común este tipo de soluciones. Como les menciono, en naves industriales, quizás de poca longitud, ¿no? Aquí a simple vista se aprecia una longitud no mayor de 15 metros, ¿sí? Y está con perfilería simple, ¿no? Un solo perfil arriba, un solo perfil abajo y algún elemento que puede ser redondo o puede ser angular también en las diagonales. Son diferentes tipos de soluciones. En estructuras metálicas, como ustedes saben, la cantidad de soluciones que pueden existir, la cantidad de configuraciones estructurales que pueden existir son realmente bastantes. Acá, por ejemplo, tenemos unas cerchas bastante respetables, fíjense, una altura bastante buena, ¿no? Aquí a simple vista se nota que esta altura de las cerchas bastante grande. Esto a simple vista parece que es como 1,50 m debe ser, una luz considerable. Y la estructura de cubierta está descansando. En este caso, la cubierta misma es el elemento resistente, ¿no? Hay este material que va así, ¿no? Tipo ondulado, de plancha, ¿no? Plancha resistente, donde la misma plancha es ¿cómo llamarlo? Autosoportante o autosoportada, ¿no? No necesita una estructura adicional. La misma plancha con su respectiva curvatura ya resiste las cargas, ¿no? Se puede dimensionar. Existen empresas que fabrican ese tipo de plancha autosoportada que ya no necesita ningún tipo de estructura adicional. Entonces son otras alternativas de cubiertas. Acá tenemos los casos típicos, sencillos, ¿no? De cerchas planas con un perfil en la parte superior, un perfil en la parte inferior y los perfiles en las diagonales. Ahora, aquí algo que quiero hacerles notar
que en las cubiertas, sobre todo cuando se trata de cerchas planas, es muy importante considerar la colocación de tensores, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ve la cercha, la otra cercha, y observen acá se nota el tensor que va de una esquina y va en sentido cruzado. Acá viene el otro tensor, pueden verlo en la fotografía, lo mismo se ve acá. Entonces, estos tensores van como que triangulando en las cerchas planas para darle estabilidad o mejorar la rigidez lateral, ¿no? Ahora, algo que quiero hacer notar es que aquí los tensores lo están colocando en la parte superior de la cercha. Vamos a ver en este curso que realmente esos tensores trabajan mucho mejor en la parte inferior de la cercha y no en la parte superior, ¿no? Porque en la parte superior ya tiene un arriostramiento lateral. Como ustedes saben, existen perfiles que se colocan en la parte superior. Acá nosotros los llamamos correas, ¿no? Se colocan las correas y encima de las correas viene el material de la cubierta. Puede ser plancha, calamina o algún otro tipo de material, o policarbonato, lo que fuera. Descansa ese material sobre las correas, y las correas que están en los nudos superiores de las cerchas hacen de arriostramiento también en el sentido lateral, ¿no? Entonces, estos tensores que les hacía mención, más eficientemente trabajarán en los nudos inferiores de la cercha, como vamos a ver más adelante cuando entremos en materia. Creo que alguien estaba consultando algo. Ya, Moisés Rodríguez dice, ¿qué elementos se usan más para los tensores? Perfiles, sí. Se puede usar perfiles, ¿no? Se puede usar perfiles angulares o pueden usarse barras también, barras redondas, ¿no? Ahí hay que hacer un análisis económico, pero las barritas redondas funcionan bien, ¿no? Barritas macizas, redondas, o pueden usarse perfiles angulares, ¿ya? Como tensores. En este caso nosotros podemos ver aquí barras redondas, que son las más económicas, ¿sí? Por economía podemos usar barra redonda, maciza, ¿no? Muy bien, sigamos. Acá, bueno, ya entramos en el tema de los coliseos, ¿no? O estructuras de grandes luces. Hasta acá hemos visto solamente ejemplos de cubiertas, diríamos, de medianas dimensiones o de dimensiones típicas, ¿no? Cubiertas en pequeños edificios o en pequeñas naves industriales de luces de hasta 20 metros, 25 metros. Pero ya a partir de 30 metros para arriba, 30 metros para arriba ya son luces considerables, ¿no? En un coliseo, luces mínimas pueden ser 35, 40 metros. De ahí para adelante ya podemos considerar estructuras de cubierta, pues, de grandes luces, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos en la fotografía de arriba unas cerchas muy hermosas, fíjense, en forma triangular, ¿no? Acá se nota la estructura de la columna. Las columnas, y viene ahí el apoyo de la cercha. Observe que hay una especie de perfil en forma, o una sección en forma triangular, ¿no? Se nota un perfil en la parte de abajo y de forma diagonal, ¿no? Se va formando una sección triangular de esta manera. Entonces son vigas de forma triangular, ¿no? Por supuesto, esto debe obedecer a un cálculo, y observen que en el sentido transversal están cruzando unas cerchas planas para proporcionar el arriostramiento lateral
necesario también para las cerchas principales, ¿no? Entonces acá podemos apreciar las cerchas de arriostramiento. En nuestro caso nosotros vamos a usar tensores, aunque acá observen que también se está usando tensores en una solución combinada, ¿no? Mucho depende ahí del criterio del ingeniero estructural, si quiere utilizar tensores o quiere de una vez utilizar la cercha plana también como arriostramiento lateral, ¿no? Entonces, esta puede ser una solución ya desde un punto de vista más estético, aunque esta es una solución cara, ¿no? Esta es una solución cara porque producir este tipo de sección transversal en todas las cerchas es una solución cara, ¿no? Probablemente por requerimiento del propietario se haya hecho con esa estética, ¿no? Porque yo no le hallo otra explicación que la estética para hacer este tipo de diseños. Se ve muy bonito, por supuesto, pero es una solución cara, ¿no? Onerosa, costosa, incluso constructivamente, ¿no? Constructivamente realizar este tipo de trabajo es mucho más complicado que realizar, por ejemplo, una cercha con esta configuración, un perfil abajo, un perfil arriba y perfiles diagonales en este sentido. Entonces, una cercha plana de esta naturaleza pues es mucho más fácil de realizar que una cercha de forma triangular. Entonces, como digo, ahí mucho juega la economía. Número dos, el criterio del ingeniero estructural y también, por supuesto, el requerimiento del cliente o del propietario o del usuario final. Acá tenemos, por ejemplo, otro caso. Aquí ya es una luz bastante respetable, ¿no? Este ya es un coliseo gigante, grande. Entonces estamos hablando de cerchas de 100 metros, o sea, una luz de 100 metros. Tiene sección variable, ¿no? Se nota en la fotografía una longitud más pequeña de esta cercha. Luego va aumentando una cercha más grande, una cercha más grande, más grande. Entonces, las cerchas mayores, ¿no? Tengo otras fotografías de esta obra. Esta obra es en Bolivia, es un coliseo, entiendo que en la ciudad de Sucre. Entonces, las cerchas más grandes tienen 100 metros, cubren 100 metros de longitud. Entonces, estamos hablando ya de realmente grandes luces, ¿no? En este caso, las cerchas estas tienen pues muy, muy grande altura, ¿no? Son perfiles que están formando especie de vigas rectangulares en esta configuración y un plisado, o sea, unas diagonales que le aportan la rigidez y la resistencia necesaria a todo el conjunto, ¿no? Entonces, estamos hablando ahí ya de cerchas que tienen alturas por encima del 1,50 m. Me animo a pensar que esto tiene como 2 metros de altura, ¿no? Tranquilamente una persona entra ahí adentro, ¿verdad? Entonces son cerchas bastante respetables, ¿no? Ahí quizás cerchas planas a lo mejor ya no nos funciona, porque estamos hablando de luces bastante grandes, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a ver en este curso no va a ser ni estructuras muy pequeñas ni estructuras muy grandes como esta. Vamos a ver unas estructuras intermedias, estructuras así como lo que ven en pantalla. Bueno, esto no es un coliseo, pero sí es una iglesia. Observen la configuración estructural. En este caso, la arquitectura del edificio era pues de forma circular, ¿no? Era un redondo prácticamente la arquitectura. Entonces, el proyectista plantea un sistema de cerchas planas, como pueden ver, un sistema de cerchas planas que en la parte superior descansan, si vale el término, en un par de anillos de compresión. Acá tenemos un anillo e internamente, más hacia el centro, un segundo anillo de compresión. Eso es bastante recomendable, ¿sí? Para estructuras medianas, para estructuras grandes. Sabemos nosotros que el efecto tipo arco va a producir unas compresiones en la parte del centro de la cubierta,
Entonces, altamente recomendable generar este tipo de elementos, ¿no? Se les llama anillo de compresión. Entonces, generar anillos de compresión en estructuras de medianas luces o de grandes luces es bastante eficiente para la estructuración, ¿no? Para la solución estructural. Y bueno, de ahí salen las cerchas planas y descansan cada una en las respectivas columnas, como podemos ver acá. Hay una estructura de concreto, ¿no? de hormigón armado, que tiene una viga bastante fuerte, y esa viga a su vez descansa en columnas bastante reforzadas también, como pueden ver en las fotos acá, también a este lado, ¿no? Tenemos columnas, aunque un poco asimétrico se ve esto, pero seguramente el ingeniero que hizo el cálculo pues ha considerado la rigidez de las vigas para que puedan soportar la carga del techo, ¿no? Así a simple vista se nota que esta luz de esta cubierta debe ser por lo menos unos 60 metros, si es que no es más. Pongámosle unos 50 o 60 metros tiene esta cubierta, ¿no? Bastante interesante como solución estructural, pero además estético. Fíjense que ahí mucho juega la estética, ¿no? Este tipo de cubiertas ni siquiera vale la pena ponerle un cielo falso, ¿no? Un techo falso o cubrirlo, porque ya hasta tiene una estética singular, digamos así, el techo. Entonces, a veces por requerimientos de arquitectura, no se cubre la estructura metálica. Entonces, ahí los ingenieros estructurales también tenemos que pensar la estructuración lo más simétrica posible, lo más racional posible, de tal manera que el espectador, el observador, pues tenga una sensación agradable, ¿no? La estructura sea agradable a la vista. Les voy a mostrar otro ejemplo ya de un coliseo, por decir, ¿no? Igual que en el caso anterior, fíjense, estructuras con cerchas planas. Aquí se notan las cerchas planas. En este caso son de sección variable, ¿no? Y en la parte del medio, en la parte superior, está el anillo de compresión. Nosotros vamos a poner especial énfasis en el anillo de compresión, porque ese nos va a ayudar a absorber una cantidad importante de esfuerzos que se dan en la parte superior. Porque si nosotros mantenemos la cercha sin anillo de compresión, es la misma cercha la que se va a tener que absorber todas esas fuerzas que actúan, y a lo mejor las secciones transversales van a ser bastante robustas, ¿no? Entonces, por ende, vamos a tener estructuración muy pesada. Sin embargo, el colocar anillos de compresión en cubiertas de medianas luces o de grandes luces, van a ver ustedes que es una solución bastante eficiente. Entonces, como ven, aquí este es un coliseo típico. Esto debe tener como unos 30, 40 metros posiblemente, la luz en el sentido transversal, ¿no? En el sentido longitudinal quizás tiene un poco más, como es lógico. Esto es una cancha de, supongo que esto es de futsal, ¿no? Una cancha de futsal. Entonces, longitudinalmente esto debe tener como unos 50 metros, y en el sentido transversal debe tener como unos 30 o 40 metros posiblemente. 40 metros, ¿no? Una medida estándar. Bien, entonces son diferentes tipologías de cubiertas que se pueden plantear. Cada uno de ustedes, ingenieros, cada uno puede plantear dependiendo no solamente de los criterios o de las consideraciones que hemos mencionado, sino también un factor que es a veces determinante en la elección del tipo de solución, es la perfilería disponible en el mercado, ¿no? Porque al final yo puedo proyectar una fantasía de estructura de cubierta, pero si no dispongo de los perfiles metálicos apropiados, de nada me sirve. Entonces, yo tengo que proyectar o solucionar la estructura de acuerdo a lo que encuentro en el mercado, ¿no? En el caso de mi país, acá en Bolivia, eso lo vivimos pues bastante a menudo,
porque Bolivia todavía, en Bolivia no se producen todavía perfiles metálicos. Nosotros normalmente los importamos, los perfiles metálicos, importamos de Brasil, nuestro principal proveedor, y también del Perú, ¿no? Actualmente ya está entrando al mercado boliviano perfiles de Perú. Entonces, pero en el mercado local no tenemos producción nuestra. Entonces tenemos que adaptarnos a lo que hay en el mercado. Entonces, como les digo, la solución estructural también va a pasar no solamente por el tema de la eficiencia, sino también por la disponibilidad de material que tenemos en el mercado. Muy bien. Vamos a entrar entonces al tema del prediseño estructural. Al comienzo de esta presentación, cuando hablábamos de, veíamos la fotografía de los colapsos de algunas estructuras de cubierta, yo les comentaba que en muchos de los casos, los colapsos de estructuras de cubierta se dan por una mala configuración estructural. Por una mala configuración estructural. Es decir, que se plantea una estructura que a priori no presenta una forma o un refuerzo o una inercia, ¿no? O una separación de elementos acorde para resistir las cargas a las que va a estar sometida. Un primer criterio que debemos considerar nosotros como proyectistas, vamos a hacer especial énfasis en cerchas planas, ¿ya? Estamos hablando de luces medianas, ¿no? Para coliseos de tamaño mediano. Cuando se va a plantear una estructura de cubierta, la cubierta debe tener un ángulo de inclinación, ¿no? Un ángulo de inclinación bastante bueno para evitar, sobre todo en los lugares donde cae nieve o donde hay granizo, ¿no? Donde hay granizada, debe tener una suficiente pendiente para que el material se acumule lo menos posible, ¿no? De ser posible que no se acumule nada, aunque evitar en su totalidad la acumulación es prácticamente imposible, pero que si se va a acumular el material aquí en la cubierta, que sea mínimo, ¿no? Porque en el caso de colapso de estructuras, inclusive, les comento, en países de primer mundo, se han hecho estudios que indican que es básicamente la acumulación de material, ¿no? En los lugares donde cae mucha nieve, por ejemplo, la acumulación de la nieve produce algunas cargas que, para las cuales la estructura no estaba diseñada, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? Bueno, dándole una buena pendiente, ¿no? Una buena caída a la estructura de cubierta. Entonces, lo mínimo, pero realmente mínimo que deberíamos considerar en el caso que proyectamos, por ejemplo, cerchas, ¿no? Proyectamos una cercha que tenga su curvatura, bueno, entre el nivel inferior y el nivel superior de la cercha, si trazamos una línea recta, lo mínimo, pero realmente mínimo que deberíamos utilizar es 15 grados, ¿no? Y a partir de esa línea recta, bueno, darle una curvatura mínima, ¿no? Que más que otra cosa tiene una función estética, ¿no? Normalmente los arquitectos proyectistas en este tipo de elementos raras veces van a proyectar algo así, ¿no? Raras veces van a proyectar cubiertas rectas. Normalmente en coliseos los arquitectos proyectistas lanzan curvas, ¿no? Curvas circulares, curvas parabólicas, ¿no? Entonces, nosotros los ingenieros estructurales lo que tenemos que plantear es que las curvas sean lo más paradas posible, si vale el término, ¿no? O sea, no podemos plantear
curvas demasiado planas. Entonces, como les digo, entre un punto inferior y un punto superior, si trazamos una línea recta, lo mínimo debería ser 15 grados. ¿Sí? Si hacemos menos de 15 grados, ya estamos planteando una estructura que va a ser de por sí muy aplanada, propensa a que se acumule nieve. Ahora, si estamos en un lugar tropical, ¿no? Si estamos en un lugar tropical donde nunca cae nieve, nunca hay granizada, entonces a lo mejor podemos manejarnos cerca del límite de los 15 grados. ¿Sí? Acá en mi ciudad, por ejemplo, donde yo vivo, que es Santa Cruz, acá llueve bastante, ¿no? Es un clima tropical, llueve bastante, pero nunca cae nieve. Entonces, acá a lo mejor en Santa Cruz yo podría proyectar estructuras con una pendiente o con un ángulo de 15 grados, ¿no? Pero siempre se recomienda darle un poquito más. Entonces, acá más o menos la recomendación para la configuración estructural, entre 15 y 30 grados, ¿no? En lugares donde cae nieve, ¿sí? Acá mismo en mi país tenemos varias ciudades importantes, como La Paz, por ejemplo, como El Alto, como Oruro. Tenemos ciudades que están cerca de la cordillera de los Andes. Entonces, ahí ya, bueno, tendríamos que estar más cerca del ángulo de inclinación de los 30 grados. Es una curvatura un poco parada, ¿no es cierto? Más parecido a un domo. Entonces, nuestras cerchas tendrían que ser con una buena curvatura, también para que el efecto arco, ¿no? En el caso de que haya acumulación de nieve aquí encima, el efecto de arco pueda transmitir todas esas cargas a la estructura de soporte que viene aquí abajo, ¿verdad? Bien, entonces, en el ejemplo que vamos a hacer, ya yo planteé una cercha típica, perdón, una cercha típica con un ángulo de 22 grados, ¿no? Permítanme, voy a dejar un momento mi presentación. Se les ha proporcionado un archivo en AutoCAD. Se les ha proporcionado un archivo en AutoCAD. Este archivo se llama Proyecto Coliseo, ¿no? Entonces, aquí ya se les ha facilitado la estructuración del Coliseo. Esto, por supuesto, viene de una coordinación con el arquitecto proyectista, ¿no? Algo que tenemos que sugerir nosotros a los arquitectos proyectistas es, por ejemplo, que se use un patrón constante en cuanto a ejes estructurales, ¿no? Por ejemplo, columnas cada 5 metros. Fíjense, aquí, este proyecto en particular está con los ejes de columna cada 5 metros. Entonces, el arquitecto proyectista con ese módulo, ¿no? Cada 5 metros, él va a empezar a hacer todo el diseño arquitectónico. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros hacer estructuras muy, muy simétricas, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Mientras más simétrica la estructura es más eficiente, ¿ya? Trabaja de mejor forma, eso está totalmente comprobado. Entonces, mientras más simétrico lo hacemos, mejor. ¿Ya? No es lo mismo que trabajar con estructuras de 5 metros, más allá 7, por acá 6, 4.5, o sea, hay que evitar ese tipo de cosas. Si nosotros tenemos la posibilidad de trabajar en equipos de proyectos, entonces como ingenieros estructurales debemos recomendar que las luces sean lo más parecidas posible entre ejes estructurales de columna. No se olviden que las columnas son los elementos principales de soporte de la estructura metálica, ¿no? Entonces, en el archivo que se les ha proporcionado está ya la estructuración, se ha planteado una estructuración cada 5 metros y se ha hecho un dibujo tentativo de la cercha típica. Fíjense aquí, tenemos la cercha típica, básicamente del plano que se trabajó con el arquitecto, ¿no? En realidad este es el plano que se trabajó con el arquitecto.
Ahí se puede tener, por ejemplo, las graderías, ¿no? El arquitecto empieza a proyectar graderías, empieza a proyectar, bueno, si esto es deportivo, bueno, una cancha, lo que sea aquí adentro. En este caso, veamos las dimensiones, es un coliseo de 40 metros de luz menor y 50 metros de luz mayor. Una cubierta de 40 metros por 50. O sea, fíjense, ya es una luz bastante respetable, ¿no? Una cubierta bastante interesante. Entonces, ese es el ejercicio que vamos a hacer nosotros. Entonces, a partir de este planteamiento arquitectónico, nosotros tenemos que lanzar la estructura de cubierta. Entonces, como les mencioné, respetando siempre el eje estructural de la columna. Entonces, a partir de acá nos vamos a acostumbrar a trabajar todo a ejes, ¿ya? No siempre ocurre, por ejemplo, en casos de estructuras de hormigón armado, en estructuras de concreto armado, a veces las vigas, por ejemplo, vienen al borde, ¿no? A veces las vigas, por ejemplo, si esta es la columna, a veces los elementos viga vienen acá, ¿no? Están coincidiendo el borde de la viga con el borde de la columna. Entonces, cargas excéntricas tenemos que tratar de evitar, sobre todo en estructuras metálicas. Siempre se debe trabajar a eje. Entonces, ya yo dibujé entre ejes de columna el trazo de las cerchas planas. Entonces, fíjense, acá tenemos ya esto numerado con ejes. Tenemos un eje A, un eje B, eje C. En el otro sentido tenemos ejes 1, 2, 3. Siempre es bueno ser ordenado en esto también. Mantener una numeración coherente en ambos sentidos. Y fíjense que ya lanzamos el dibujo de las cerchas principales, que son estas de la luz menor. Y en la parte central tenemos un anillo de compresión, ¿no? Entonces, todo este sector, fíjense, todo este sector que lo voy a remarcar acá, todo este sector va a ser nuestro anillo de compresión, ¿no? Ahí está. Entonces voy a tener la cercha plana que viene desde esta columna hasta esta otra columna, pero en la parte superior donde hay una concentración de esfuerzo tenemos un anillo de compresión. Ese anillo de compresión se encuentra acá. Fíjense, esto se hace normalmente en coordinación también con el arquitecto proyectista. Entonces, en vez de hacer un solo arco, fíjense que esto bien pudo haber sido de esta forma. Esto pudo haber sido de esta forma. Digamos así. En vez de ser un solo arco, esto tiene una doble curvatura, ¿no? Acá va subiendo y llega hasta el anillo de compresión y se le hace un pequeño domo encima, ¿no? Eso ya por razones estéticas. Ahora, no quiere decir que siempre va a ser de esa manera, ¿ya? Cada proyecto es distinto, el criterio del arquitecto proyectista va a ser distinto, entonces los ingenieros estructurales tenemos que coordinar, realmente tenemos que coordinar con el arquitecto proyectista, porque él es el que ve la funcionalidad, pero también la estética, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros podemos, bueno, hacer lo nuestro, que es la ingeniería, solucionar, pero con estética, en función de lo que coordinemos con el arquitecto. En este caso, por ejemplo, el arquitecto propone este pequeño domo ahí arriba, ¿no? Entonces, que no sea la mera curva nada más, sino que tenga una curvita encima, ¿no? De tal manera que visto de lejos, el techo va a tener una apariencia muy, muy interesante. Bien, entonces, para que no perdamos demasiado tiempo, ya yo hice el prediseño, o sea, ya lancé la estructuración más o menos típica con su anillo de compresión. Este archivo ustedes ya lo tienen, ¿sí? Y más o menos ya hice el prediseño de la cercha.
¿Cómo hice este prediseño de la cercha? Bueno, lo primero que hice fue dividir, aquí simplemente para mostrarles cuál sería el procedimiento. O sea, es muy importante que nosotros dibujemos la estructura, ¿no? Dibujemos la estructura en AutoCAD primero, ¿no? A lo mejor a la primera no nos va a salir, pero, por ejemplo, si el arquitecto ya me pasa los planos, ya me pasa más o menos una curvatura, yo tengo que verificar el ángulo, hemos dicho entre 15 y 30 grados, acá está con 22, entonces nuestra curvatura está bastante buena. Entonces, si el arquitecto ya no nos pasa esa curvatura y está acorde a lo que hemos visto como criterio estructural, ¿de qué manera debemos proceder? Bueno, lo que yo hice fue lo siguiente. Trazo una línea con la respectiva curvatura y tengo que subdividir de tal manera que me dé un espaciamiento apropiado para las correas. Fíjense que aquí tenemos estos elementos que son unos elementos tipo C, ¿no? Acá en mi país los llamamos costanera, no sé si en Perú lo llaman de esa forma, en otros lugares no sé cómo lo llamarán. Acá les llamamos a estos perfiles costanera. Estos son perfiles que normalmente, bueno, se hacen de plancha, ¿no? Doblados en frío, aunque también hay perfilería que ya viene con esta configuración, ¿no? Bajo normativa ahí sí tenemos perfilería con esta tipología, ¿no? Acá en mi país normalmente se hace doblado en frío, ¿no? Con plancha se hacen estas costaneras. A ver, parece que alguien está escribiendo. Víctor Guerrero dice, en México le dicen polines. Ok, polines. Acá les llamamos costaneras, ¿no? Perfiles C en costanera. Tenemos que ver que la separación entre costaneras sea una separación apropiada para el tipo de cubierta que vamos a colocar, ¿no? Enseguida vamos a ver algunas recomendaciones de la separación de las costaneras. Acá les quiero mostrar, por ejemplo, esta es la configuración que vamos a utilizar en este curso para la cubierta, para la estructuración de cubierta. Vamos a hacer cerchas planas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la parte de los cordones. Acá tenemos un cordón superior. El cordón superior es un perfil tipo canal, ¿no? Es un perfil tipo canal, tipo C, algo así. Discúlpenme, el pulso está medio chueco aquí, pero es un perfil C. Claro, este está boca abajo, ¿no? O sea, en realidad el perfil está así. Es un perfil en forma de C, pero que mira hacia abajo, ¿no? Ese es el cordón superior. Y el cordón inferior, que ven ustedes acá, es un perfil similar, pero boca arriba, o sea, mirando hacia arriba, un perfil C mirando hacia arriba, ¿no? Entonces, para que también nos vayamos familiarizando con la terminología, no sé si le llaman cordón esto en otros lugares, acá le decimos cordón, cordón superior, cordón inferior. Luego vamos a tener los verticales, ¿no? Estos elementos verticales que están de color verde, y también las diagonales. Observen, aquí tenemos las diagonales, estos elementos que van haciendo una especie de zigzag dentro de la misma cercha. Eso le aporta una rigidez bastante buena también, ¿no? Esas diagonales van a ser perfiles C también, van a ser perfiles tipo C, al igual que los verticales. Y en las terminaciones, por ejemplo, donde termina la cercha, vamos a utilizar perfiles dobles, ¿no? Ahí, por ejemplo, podemos soldar perfiles C, ¿no? Si soldamos dos perfiles C,
Caramba, se me fue el... Ahí. Podemos soldar dos perfiles C y formar una especie de tubo, ¿verdad? De mucho mayor rigidez, ¿no? Podemos hacerlo con perfiles soldados o usar de una vez perfiles tubulares, ¿no? Que también hay. Entonces, usar perfiles tubulares o soldados, dos perfiles C para las terminaciones. Además de eso, a ver, alguien parece que está escribiendo. Sí, criterio para el predimensionamiento del peralte de la cercha. Enseguida lo vamos a ver. Enseguida lo vamos a ver. Moisés dice cuerda. Ah, también le llaman cuerda. Ya, bueno, correa. Correa o cuerda. Perfecto. El perfil canal de los cordones superior e inferior lo va a utilizar por tema de facilidad al fabricarlo. Claro que sí. Y además por economía. Además por economía. Porque fíjense, se puede utilizar ángulo doble también, como menciona, perfil HSS. ¿Cómo se fabrican? Por la curvatura. Ah, ya. En realidad el tema de la curvatura no representa un problema porque la estructuración se hace por tramos rectos, ¿no? La estructuración se hace por tramos rectos. Permítanme volver a mi archivo de AutoCAD. Si ustedes se fijan acá, en realidad yo estoy trazando tramos rectos. De aquí hasta aquí es un tramo recto. Desde aquí hasta aquí es otro tramo recto. O sea, son pequeños tramos rectos que simulan la forma curva, ¿sí? Entre cada correa o cada costanera, entre cada una de estas correas, el perfil superior o el cordón superior y el cordón inferior, acá, son tramos rectos, ¿ya? Entonces no tengamos pena de la curvatura, que en realidad son pequeños tramos rectos que unidos uno detrás del otro, por el tamaño de la cercha, se aprecia una curvatura. No se ve, digamos, los tramos rectos no se aprecian. Entonces, luego, como les mencioné, tenemos las correas, los tensores para las correas, ¿no? Las correas son estos elementos que están acá de color, de este color medio rosado. Esos elementos son los que soportan realmente la carga de la cubierta, y esos elementos los vamos a arrostrar con unos tensores, ¿sí? Porque estos elementos son bastante delgados, son perfiles de pared delgada, ¿no? De hecho, bastante inestables son esos elementos, ¿no? Sobre todo para a rigidez lateral, ¿no? Para fuerzas laterales, esto tiene muy poca resistencia. Entonces, estos tensores que le vamos a colocar, van a ver ustedes que le van a dar una estabilidad, pero fenomenal a las correas. Y en la parte inferior, vamos a colocar unos tensores para la cercha. Yo les decía, cuando estábamos mirando las fotos al comienzo, en muchos lugares estos tensores los colocan arriba, ¿no? Permítanme, aquí les quiero mostrar, ¿no? En esta foto, por ejemplo, fíjense, está la correa, la cercha configurada, y miren ustedes, los tensores están en la parte de arriba. Y uno dice, pero ¿qué utilidad tiene el tensor en la parte de arriba si ya lateralmente están arriostradas por las correas? O sea, nuestras cerchas ya están arriostradas lateralmente por las correas, ¿verdad? Entonces, mucha utilidad de los tensores en la parte superior de la cercha no tiene, ¿no? Lo mismo se puede ver acá, fíjense, está en la parte superior, están los tensores. Es casi nada lo que le aporta, que si lo colocásemos en la parte inferior. Me estoy refiriendo al caso específico de cerchas planas, por si acaso, ¿ya? El caso específico de cerchas planas. Entonces, volviendo otra vez al dibujo, nosotros vamos a colocar estos tensores de las cerchas, no en el cordón superior, ¿verdad? No en el cordón superior, sino en el cordón inferior. Acá pueden ver ustedes en los cordones inferiores
están saliendo los tensores y esto le van a dar bastante rigidez lateral. Cuando hagamos el análisis de pandeo global de la estructura, van a ver ustedes que estas cerchas, si no tienen esos tensores ahí abajo, se van a pandear, pero una barbaridad. Sin embargo, colocando los tensores, vamos a ver que eso le va a aportar una estabilidad tremenda a la estructuración de las cerchas. Bien. Pasando entonces a la pregunta que nos hacía uno de los ingenieros, el peralte, la altura de las cerchas planas. Bueno, aquí hay unos criterios, ¿no? Hay unos criterios para el diseño, para el prediseño. En primer lugar, la separación de las cerchas. Esta separación de las cerchas, S, debería estar más o menos entre 4 y 6 metros. ¿Ya? Estamos hablando de coliseos de medianas luces, ¿no? De medianas a grandes luces. Hay que tratar de evitar mayor cantidad de distancia, ¿no? Porque cuando ya separamos, y quiero aclarar, no es que no se puede calcular, ¿no? Usted me va a decir, pero ingeniero, y si yo pongo cada 8 metros, o cada 10 metros, o cada 12 metros, se puede. Como ingenieros estructurales nosotros podemos calcular a cualquier separación, pero ¿cuál es el problema? La parte económica, ¿sí? La economía. O sea, cuando usted coloca cerchas planas, por decir, a 8 metros o a cada 10 metros, su estructura se le va a encarecer demasiado. O sea, va a ser una estructura pesada, cara, onerosa, muchas veces difícil de construir, ¿ya? Entonces, pero si utilizamos longitudes entre 4 a 6 metros, que es lo estándar que se maneja en este tipo de estructuras, van a ver ustedes que van a obtener resultados muy eficientes desde el punto de vista del peso estructural, pero además del costo de la estructura misma, ¿ya? Entonces, la separación de cerchas se recomienda entre 4 a 6 metros. Nosotros en nuestro ejemplo vamos a usar módulos de 5 metros, ¿verdad? Cada 5 metros nuestra cercha. Ahora, el espaciamiento de las correas. El espaciamiento E de las correas, o sea, esta separación, se debe considerar entre más o menos 0,80 hasta 1,20 m. Ahora, eso va a depender del tipo de cubierta, como es lógico, pero no se olviden que en estructuras de cubierta de grandes luces, la estructura, el material tiene que ser lo más liviano posible, ¿sí? Acá en mi país bastante se utiliza, por ejemplo, las cubiertas de calamina, ¿no? Que son unas planchas bastante delgadas, muy livianas. Existen las onduladas, ¿no? Las planchas onduladas, y existen las trapezoidales, ¿no? Con esta forma, para colocar en la estructura de cubierta. Entonces, ese tipo de soluciones, que son las más económicas y las más usuales, funcionan muy bien cuando el espaciado de las correas está entre 0,80 a 1,20 m. Si usted le da mayor cantidad de separación, va a necesitar de todas maneras elementos intermedios, porque no se olviden que una de las cargas más importantes para el diseño de estructuras de cubierta son la carga de viento. O sea, acá ni pensar que el sismo no va a afectar una estructura de esta naturaleza, porque no se olviden que el sismo está directamente relacionado al peso de la estructura. Pero una estructura metálica de cubierta es una estructura bastante liviana si la comparamos con estructuras de hormigón armado o estructuras de concreto armado. Entonces, la fuerza inercial que se produce, las fuerzas laterales que se producen por el peso de una estructura metálica es muy pequeño si lo comparamos con una estructura de hormigón armado. Entonces, normalmente en diseño de cubiertas metálicas no rige sismo, rige viento, ¿no? La carga de viento. Entonces, si yo pongo
espaciamientos muy grandes acá, el material que coloquemos aquí como cubierta va a empezar a temblar, ¿no? Va a empezar una especie de pandeo, va a empezar a sonar, ¿no? Yo he estado en lugares con estructuras de cubierta que tienen esta separación E de las correas muy grande y realmente hay un golpeteo de las calaminas, ¿no? De la estructura de cubierta, empieza a golpear, ¿no? Se bambolea totalmente. Entonces, no es estable, ¿no? Precisamente por, a veces, por ahorrar en esta separación E, se pagan las consecuencias con una ineficiencia en la solución estructural. Y además incomodidad, ¿no? Porque que un techo esté sonando cuando hay viento, cuando hace viento, no es agradable, ¿no? Entonces, ahí debemos tener nosotros mucho cuidado, ¿no? Si bien no son los elementos resistentes principales las correas, pero debemos procurar respetar estas separaciones. Muy bien, creo que hay algunas otras consultas. Dice Carlos Andrés, dice, la misma vibración hace que se afloje todo, exactamente. Incluso comienzan las goteras. Claro, es lógico, tiene toda la razón. Sabemos nosotros que si es que no se hace con una sola plancha, pues hay que hacer empalmes, ¿no? Hay que colocar pernos. Y si toda la estructura del material de cubierta está vibrando todo el tiempo por el tema del viento, entonces empieza a aflojarse, ¿no? Hay un peligro de que empiece a aflojarse toda la estructura y puede haber algún colapso o que nuestras calaminas salgan volando, ¿no? Nuestro material de cubierta salga volando. Emer González dice, robot en su base de datos posee cables. En realidad nosotros lo vamos a crear los tensores, pero los tensores no tienen características especiales, son secciones, son barras que nosotros conseguimos en el mercado, como que fueran perfiles nada más, pero de material A36, ¿no? Nosotros no necesitamos utilizar algún cable especial para eso, ¿no? Con barras es más que suficiente, con barras normalizadas es más que suficiente. Eduardo pregunta, dice, ¿cuánto de luz es considerado mediano? Bueno, no hay un dato, pues, ¿no? En eso, no hay un dato. Más esto se recurre a la experiencia de los proyectistas, ¿no? Una luz mediana, yo me atrevo a mencionar entre 30, 40, 50 metros. 30 metros ya es una luz respetable, ¿no? Pero esa es mi percepción, ¿no? Una luz de 20 metros yo la considero todavía manejable, pequeña, ¿no? 15 metros, 10 metros, son luces pequeñas. Pero ya de 30 metros para adelante, ya una luz mediana, una luz considerable, ¿no? Entonces, como el curso que estamos abordando es coliseos, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de luces de 40 metros para arriba, ¿no? 35, 40 metros para arriba ya corresponde a un coliseo, ¿no? Un coliseo pequeño, por ejemplo, ya 35 metros ya está cubriendo perfectamente, ¿no? Entonces, el proyecto que estamos haciendo nosotros es de 40 por 50 metros, entonces lo podemos considerar mediano. Entonces, ya arriba de 70, 80 metros ya son grandes luces, ¿no? Entonces, pero como les digo, es más criterio del ingeniero, ¿no? No hay una bibliografía que diga, ah, mira, a partir de tanto ya es grandes luces. Por lo menos yo no tengo conocimiento de que exista una bibliografía que indique aquello. Estábamos revisando el tema de la configuración estructural, el prediseño, ¿sí? Ya hemos visto que es importante, por temas económicos sobre todo, considerar una separación de cerchas, pero además un espaciamiento de correas con estos criterios que estamos mencionando acá. Ahora, respecto de la pregunta que uno de los colegas me hacía, decía la altura de las cerchas o el peralte de la cercha. Bueno, acá tengo una tabla
Esta tabla, por si acaso, es empírica. No la van a encontrar ustedes esta tabla en unos libros, ¿no? En bibliografía. Más o menos son recomendaciones fruto de la experiencia de algunos ingenieros, bueno, que han construido mucho estructuras de medianas y de grandes luces, ¿no? Uno de esos ingenieros es un ingeniero boliviano que se llama Rolando Grandi. Yo tuve la suerte de tomar un curso con él dio un curso de cubiertas metálicas, y justamente él nos hacía algunas recomendaciones para el peralte de la cercha. No hay una bibliografía específica sobre esto, pero por ejemplo aquí, para que tengan ustedes una idea, yo he confeccionado esta tablita. Si la luz que vamos a cubrir, ¿no? Fíjense que esto está en función de la longitud a cubrir. Si la longitud está entre 10 a 20 metros, la altura H que vamos a considerar para la cercha plana es L sobre un número, en este caso L sobre 21, ¿verdad? L sobre 21. Si la longitud está entre 21 a 30 metros, L sobre 25. Si la longitud está entre 31 a 40 metros, L sobre 28 sería la altura o peralte. Creo que alguien está levantando la mano, permítanme. Ups, perdón, mil disculpas, se me... Sí, tiene toda la razón, perdón. Mil disculpas, estaba distraído. Ahora sí se ve, ¿verdad? Ahora sí se ve. Mil disculpas. Ok, ahora sí. Entonces les decía, ya tenemos claro las separaciones de cerchas, separaciones de correas. Ahora lo que queremos ver es el peralte de la cercha. Entonces, acá, entre 10 a 20 metros de luz, la altura de la cercha o peralte de la cercha H va a ser L sobre 21, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que cubrir, digamos que acá está la columna, acá está la otra columna, y viene mi cercha aproximadamente así. Caramba, el pulso me está fallando. Vamos de nuevo. Si tengo aquí la columna de apoyo, acá la otra columna, y la cercha está de esta forma, ¿no? Y, por ejemplo, pongamos un dato aquí, digamos una longitud de 25 metros entre apoyos, ¿verdad? Entonces, estoy en este rango, entre 21 a 30 metros, bueno, 25, dice la altura o peralte de la cercha es L sobre 25. Entonces, si es 25 metros que yo debo cubrir, 25 entre 25, pues me da 1 metro. Entonces, el peralte H de la cercha plana tendría que ser de 1 metro, ¿verdad? Entonces, esto es para que tengamos más o menos una idea. Como les digo, esta tablita es empírica. Es fruto de la experiencia de ingenieros, de constructores, de calculistas. Y como les mencioné, ¿no? Un profesor mío del cual yo tuve la suerte de pasar unas clases con él nos compartía más o menos datos como estos. Si bien no nos compartió una tabla, ¿no? Pero nos dijo más o menos para tales luces pueden usar tales peraltes de cerchas, ¿no? Entonces, lo mismo podemos ver, por ejemplo, acá, si yo tengo una luz de 35 metros, ¿no? Para 35 metros, pues L sobre 28. ¿Cuánto nos da 35 entre 28? 35 entre 28 nos da 1,25 m, digamos 1,30 m, ¿no? Entonces, fíjense, ya estaríamos acá. Entonces, nuestro H sería 1,30 m, por ejemplo,
¿no? La altura del peralte de la cercha. Y así sucesivamente, ya nosotros podemos ver, en función de la luz que vamos a cubrir, utilizar estos parámetros que no son fijos, ¿no? No son estándar, pero más o menos nos dan una referencia de los valores que podemos adoptar. Centímetros más, centímetros menos de peralte, no hay ningún problema porque al final lo que manda es el cálculo estructural, ¿no? Al final todas las secciones tendrán que ser verificadas, que no fallen desde el punto de vista estructural, pero este ya es un buen punto de partida, ¿verdad? Esto ya es un buen punto de partida. Ya de aquí de 60 metros para arriba, ya bueno, tendrá que buscarse cada uno, ir tanteando, ir probando. Esto es por prueba y error, ¿verdad? Acá ya podemos hablar de cerca de 2 metros, ¿no? De 60 metros para arriba, ya podemos hablar de cerchas planas de 2 metros, ¿no? De 1,80 m, de 2 metros, y así sucesivamente. En una de las fotografías que les mostré, se veía el tamaño de la cercha. A ver, creo que tengo alguna fotito por acá. Permítanme. Creo que vale la pena mostrar alguna foto por acá que tengo. Donde se vea la escala. Aquí más o menos. Miren ustedes. Aquí pueden ver ustedes el tamaño, ¿no? Para tener una idea. Estas personas, pongámosle en promedio 1 metro, no sé, 1,60 m, 1,70 m. Si este señor se para, ¿no? Con seguridad que esta cercha se ve más grande que una persona, ¿verdad? Entonces esta cercha tiene una altura, yo le pongo así, por lo menos unos 2 metros, ¿no? O 1,80 m o 2 metros debe tener esta cercha, ¿sí? Entonces, más o menos es eso para que tomemos en cuenta, ¿no? Entonces aquí tenemos una excelente referencia para poder considerar esto. Entonces, volviendo al dibujo, ¿qué fue lo que hice yo para plantear esta cercha? Esta cercha que ya les pasé. Bueno, en función de lo que el arquitecto me pasó, ¿no? Que es la curvatura, ¿no? El arquitecto nos va a dar la curvatura. Dice, bueno, para que se vea estético el proyecto, que tenga tal curvatura. Bueno, esa curvatura yo la dibujo en AutoCAD, es un arco, un segmento de arco, y lo voy a dividir en n cantidad de partes para ver si me cumple la separación de las correas. No se olviden ustedes que las correas tienen que ir siempre en los nudos de la cercha, ¿ya? Un error que no debemos cometer nunca es colocar las correas, por ejemplo, aquí en la mitad, ¿sí? Este tipo de situación nunca debe existir, porque la carga que le vamos a aplicar no debe ser en la mitad del elemento barra, tiene que ser en los nudos, ¿sí? Aquí le estamos provocando momentos flectores, ¿verdad? Le estamos provocando momentos flectores al perfil, y si es un perfil asimétrico, pues vamos a tener problemas, ¿sí? Entonces, nunca las costaneras o correas deben estar en los tramos de la cercha, sino en los nudos. Entonces, yo tengo que ver que la separación entre estos elementos esté dentro de lo recomendable. Fíjense aquí, el espaciado de las correas deberá ser entre 0,80 a 1,20 m. Bueno, sabiendo eso, me vengo a la curva que me pasó el arquitecto, ¿verdad? Y en AutoCAD, por ejemplo, tenemos un comando que se llama divide, ¿verdad? Comando divide. Comando divide me pide seleccionar la curva o la figura, y dice introduzca el número de segmentos. Entonces, de esa curvatura, yo digo, a ver, ¿en cuántos segmentos? Digamos en 10. Entonces, AutoCAD me separa de forma equidistante 10 segmentos, ¿verdad? 10 segmentos. Entonces, yo voy a medir ahora, la distancia entre un segmento, entre un punto y el otro. Entonces, acá me dice, por ejemplo, la distancia es 1,63, fíjense. Aquí abajo me dice 1,63. Entonces, estoy fuera de rango, ¿verdad?
Entonces, no tengo que dividir en 10 segmentos, tengo que dividir en más, en 12, en 14, en 15, no sé en cuántos segmentos. Entonces, si mal no recuerdo, acá lo hice en 16 segmentos, ¿no? Entonces, fíjense, yo puedo ir tanteando, estos puntitos los borro, porque AutoCAD me los genera de forma automática, ¿no? Divide, otra vez el comando divide, selecciono la curva, introduzca el número de segmentos, le voy a meter 14 segmentos, por ejemplo, ¿no? 14 segmentos equidistantes, perfecto. Ahora voy a medir la distancia entre una correa y la otra. ¿Cuánto me da? 1,16 m. Mire, estoy casi al límite. ¿Ah? Me dio 1,16 m. Estoy dentro del rango, ¿verdad? Estoy cerca del límite de 1,20 m. ¿Verdad? Pero como decía el ingeniero que comentaba hace ratito, cuando están muy espaciadas las correas, empieza a temblar la estructura cubierta, ¿no? A moverse las calaminas y empieza a aflojarse todo. Es un problema. Entonces, a lo mejor no es muy bueno que me mueva muy al límite. Entonces, en vez de 14, creo que le puse 16 segmentos, ¿sí? Voy a borrar esto. Y como ven, esto no es una receta única, ¿no? Esto es por prueba y error. Hay que ir tanteando. Divide, otra vez, voy a dividir este elemento. Introduzca el número de segmentos, 16 segmentos. Muy bien. Entonces, aquí voy a medir la distancia para un tramo entre una correa y la otra, y fíjense, me da casi 1 metro, cada 1 metro, ¿no? Pues una medida bastante bonita, ¿verdad? Bastante interesante la medida. Entonces, fíjense, dividiendo en 16 segmentos, esta curva que me pasó el arquitecto, ya yo la puedo manejar como posición de mis correas. Posición de las correas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo que generar una polilínea de tramos rectos. No se olviden ustedes que no se puede generar el cálculo estructural con un elemento curvo como tal. Entonces yo tengo que generar tramos rectos. Entonces, ¿qué hago? Bueno, busco la opción de polilínea, ¿sí? La opción de polilínea, y comienzo a trazar desde aquí hasta aquí, hasta aquí. O sea, nudo por nudo que he ido generando, voy a dibujar el cordón superior, por ejemplo, de la cercha plana, ¿verdad? Entonces ya AutoCAD me está dando las referencias para hacer los tramos rectos. Entonces yo estoy dibujando ahora el eje estructural del cordón superior. Miren qué interesante. Por eso les decía, muy importante es que manejemos AutoCAD, por lo menos, si no manejamos un software especializado, por lo menos AutoCAD, ¿verdad? Entonces, ya hemos generado la polilínea con tramos rectos. Entonces, esta curvita que me pasó el arquitecto ya no la necesito, ¿verdad? La selecciono y la borro. Los nudos también ya no los necesito, los puedo borrar. Los puedo borrar. Y ya me quedó la polilínea, fíjense, con cada uno de los trazos rectos. Como ven, por el tamaño que tiene la cercha, no se nota que son tramos rectos, ¿verdad? O sea, son tramos rectos, pero por el tamaño aparentemente es una curva. Entonces no hay mayor diferencia, no hay mayor complicación. Bueno, entonces ya tenemos los tramos rectos. Ahora la altura. Veamos. Dice, de 31 a 40 metros, nuestro H de la cercha plana es L sobre 28. Y hemos dicho que en el proyecto, la luz menor en este caso, las cerchas más resistentes vienen en este sentido, ¿verdad? La luz menor en este caso es 40 metros. Entonces, según nuestro prediseño, de 31 a 40 es L sobre 28. Entonces, 40 metros dividido entre 28, ¿cuánto nos da? 1,42 m, ¿verdad? 1,42 m. Entonces, yo lo puedo redondear esto a 1,40 m. Entonces,
La altura H de mi cercha plana puedo manejarla con medidas redondas, ¿no? 1,40 m, que si ustedes se fijan fue lo que hice acá. Acá creo que le puse 1,40. Voy a medir, a ver, desde aquí hasta aquí. Sí, 1,40 m. Esa fue la altura que le puse. Ah, bueno, entonces como ya tengo la polilínea acá, pues le doy un copy, ¿no? Vamos a copiar con F8 activado, copio hacia abajo, 1,4. Ahí está. 1,4. Entonces procedo a unir, ¿no? Procedo a unir en los lugares donde tengo unión de trazo recto, corresponde una correa. Entonces voy a unir de la siguiente manera. No se olviden que estoy dibujando ejes. Entonces dibujo desde aquí hasta aquí y empiezo a buscar el primer tramo recto, ahí. ¿Sí? Primer tramo recto, ahí. Siguiente tramo recto. ¿Dónde está? Aquí. Ahora, aquí en la parte vertical, fíjense que aquí tengo otro tramo recto. La configuración que hemos aplicado es la siguiente. Donde va la costanera o correa, tiene que haber un elemento vertical que nos ayude a transmitir la fuerza o a repartir la fuerza entre el cordón superior y el cordón inferior. Entonces, no solamente las diagonales, sino también el elemento vertical. ¿Ya? Entonces, ese elemento vertical, como ven ustedes, está soportando en cada posición de las costaneras o de las correas. Entonces, voy a dibujar en la curva. Miren ustedes acá donde viene la primera correa y busco aquí el punto del tramo recto. Ahí está. Entonces, ese elemento se va a ir repitiendo. Entonces ya yo puedo dibujar, ¿no? Puedo hacer una polilínea, ir buscando los finales acá, el final acá, final acá. Ojo que no son iguales los triángulos, porque se van inclinando, ¿verdad? No vamos a cometer el error de copiar. No son iguales los triángulos, se están inclinando acá. Creo que no era conveniente que borre los puntos, ¿no? Los puntos nos ayudaban, pero de todas maneras, les estoy mostrando el trabajo que hice para poder generar esta cercha que está aquí arriba. Entonces voy buscando los puntos extremos de trazo recto, puntos extremos de trazo recto, trazos diagonales y finalmente los verticales, ¿no? Los verticales vienen ahí. Acá tenemos otra vertical. Acá tenemos otra vertical. Fíjense qué bonito se va formando la estructuración. Bastante lógica, ¿verdad? Bastante lógica la estructuración. Y en todos los casos coincide con la posición de las correas o costaneras. Entonces, este es el trabajo que yo hice previamente. Y ya ustedes tienen el archivo en formato CAD. Entonces, reitero, lo que dibujamos nosotros son ejes estructurales. Todo lo trabajamos distancia al eje. ¿Sí? Llegamos hasta ese punto y en base a lo que el arquitecto nos pase respecto de este pequeño domo que está aquí encima, nosotros vamos a hacer el planteamiento de la solución siguiendo la misma lógica. ¿Sí? Entonces, el arquitecto me pasó esta curvatura, pues hago lo mismo, divido, voy tanteando, ¿no? En n partes, de tal manera que la separación entre las correas me dé en el rango de entre 0,80 y 1,20 m, como ya lo hemos mencionado. ¿De acuerdo? Entonces, no lo voy a hacer todo. Fíjense que sigue la misma lógica. Sigue la misma lógica. Y al final, solamente yo hago el modelo hasta la mitad y luego aplico el mirror, ¿verdad?
Entonces aplico el espejo, todo lo que modelé a la izquierda, pues lo hago repetido de forma invertida a la derecha. Y de esa manera ya produzco la cercha completa. Entonces, quiero que observen, les he pasado un segundo archivo, se les ha pasado este archivo que se llama cercha robot. Este archivo contiene los ejes estructurales de una cercha ya completa, ¿sí? Entonces, como les digo, a partir del modelo de arquitectura que nos hayan pasado, hacemos un primer tanteo o un primer lanzamiento de la estructura y el objetivo primario es generar la cercha típica, ¿no? Esto de acá. Entonces, para que no perdamos demasiado tiempo, ya yo me tomé el trabajo de hacerlo, ¿sí? Ya hice la cercha típica y he generado los ejes estructurales en la posición que deben estar. Entonces, fíjense, acá en el segundo archivo de AutoCAD que se llama cercha robot, no tengo ningún otro dibujo más que la cercha en formato alámbrico. O sea, fíjense, cada tramo recto es una línea. Si yo selecciono acá, esto es una línea, cada diagonal, cada cordón superior, inferior, es una línea recta, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos a simple vista, pues parece que todo está curvo, ¿verdad? Pero son pequeños tramos rectos, como les mencioné, por el tamaño de la estructura no se nota. Parece que alguien está preguntando algo. A ver, permítanme. Eduardo Franco dice, imagino que a eso luego se corrobora con deflexiones. Por supuesto, por supuesto. O sea, apenas estamos lanzando, apenas estamos haciendo el lanzamiento inicial de la estructura, ¿no? Y como les digo, esto va a ser por prueba y error. O sea, a lo mejor a la primera no nos va a salir, ¿no? Pero ya tenemos unas pautas, ¿no? Todos estos criterios que les estaba mencionando ya son pautas, experiencia de otros ingenieros que han calculado, que han construido, ¿verdad? Que más o menos la traducen, la enseñan, ¿no? En universidades o en cursos también, como les mencioné, yo tomé, entre tantos cursos que he tomado, tomé un curso precisamente de estructuras metálicas y uno de los profesores nos daba estas recomendaciones, ¿no? Entonces, y bueno, tenemos que echar mano de lo que hay. Como les menciono, no he visto bibliografía que nos diga exactamente, por ejemplo, qué altura de cerchas deben ser. No hay una receta única, ¿verdad? Entonces, esto es por prueba y error. Bien, entonces, este elemento, este modelo, es el que vamos a importar al AutoCAD y ya en AutoCAD vamos a generar las secciones transversales y vamos a hacer el copiado de todo lo demás, ¿sí? Yo no les recomiendo que modelen en AutoCAD todo el techo, toda la cubierta, porque al importar a robot van a tener problemas sobre todo con los sistemas de ejes locales y van a tener que modificar uno por uno, ¿ya? Los perfiles, como son asimétricos, los perfiles se van a rotar, ¿ya? Cuando usted haga un mirror, cuando usted haga una copia, etcétera, las secciones se van a rotar, no van a aparecer como uno desea. Entonces, uno por uno usted lo va a tener que cambiar. Y cuando usted importa una estructura completa a un programa de cálculo, lo más probable es que en alguna partecita usted se olvide de modificar ejes locales y olvídese. El cálculo se le va a descompaginar totalmente, ¿ya? Se le va a alterar totalmente el cálculo. Basta que un perfil o dos estén con el eje local girado y va a tener problemas. Entonces, yo lo que les recomiendo por experiencia es que modelen una cercha bien modelada y esa cercha bien modelada en robot, esa sea la que copiemos, ¿ya? Es lo que vamos a hacer a partir de la siguiente clase porque ya estamos casi llegando al final. No sé si tienen algunas otras preguntas antes de concluir esta primera sesión. Bueno, les voy comentando que en la siguiente sesión vamos a importar esta cercha desde robot al AutoCAD. Vamos a crear los materiales que vamos a utilizar. O sea, vamos a ver cómo configuramos el material apropiadamente en robot. Vamos a configurar la normativa que vamos a utilizar dentro del programa para el cálculo.
Y también vamos a crear las secciones transversales, ¿ya? Eso lo vamos a ver la siguiente clase. Tenemos aquí algunas preguntas. A ver. Dice Carlos Andrés, dice, las divisiones internas tienen que ser a nivel, las que van debajo de las correas. Las divisiones internas tienen que ser a nivel. No entiendo muy bien la pregunta, a qué se refiere. Si me puede explicar un poquito a qué se refiere que tienen que ser a nivel. No entiendo muy bien la pregunta a qué se refiere. Eduardo Franco dice, ¿se puede hacer también desde Revit? Sí, se puede hacer desde Revit, pero obviamente esto es para usuarios de robot estructural, ¿no? No todos son usuarios de Revit, lamentablemente. Claro, lindo fuera, ¿no? Hacer un curso donde se pueda hacer la modelación desde Revit y luego mandar todo al robot, en robot verificar, calcular la estructura y tirarla de vuelta a Revit. Eso es lo que se estila hacer cuando se trabaja en metodología BIM, ¿verdad? Lamentablemente, no todos los usuarios de robots son usuarios de Revit, ¿no? Por lo menos hasta la actualidad. Entonces, pero sí, respondiendo a su pregunta, sí se puede hacer desde Revit o también desde otros programas de cálculo, ¿no? Por ejemplo, el Advanced Steel, por ejemplo, que es de la familia Autodesk, también nos permite hacer estas modelaciones. Víctor Guerrero dice, ¿se va a diseñar la cimentación? Sí. Sí, porque vamos a trabajarlo como estructura mixta, ¿sí? La cubierta no trabaja sola. La estructura de cubierta va soportada por columnas, por vigas y, por supuesto, elementos de cimentación. Entonces, vamos a hacer el diseño completo. Vamos a diseñar las columnas también, las vigas y las zapatas, ¿no? Las zapatas, los elementos de cimentación. O puede ser perpendicular a los cordones superior e inferior. A ver, quiero tratar de entender la pregunta. Dice, las divisiones internas tienen que ser a nivel o pueden ser perpendicular. Ah, ya. Ahora sí creo que ya le entendí la pregunta. Usted me está preguntando, a ver, voy a copiarme esto acá a un lado. Usted me dice que estas no sean verticales, sino que sean perpendiculares, ¿no? Ahora creo que ya le entendí. O sea, que esto venga aquí a la perpendicular, ahí, ¿no? Creo que va por ahí la pregunta. Si mal no le estoy entendiendo, usted me dice si esto puede ser perpendicular, pero ¿cuál va a ser el problema? Vamos a tener separaciones variables, ¿no? Porque como esta inclinación va variando, buscar la perpendicular, eso me va a producir separaciones muy variables aquí. No es que no se puede, se puede, pero me va a producir separaciones variables. Entonces, al momento de construir, de ejecutar la cercha, vamos a necesitar un nivel de control muy riguroso para verificar pues, que se haga conforme debe ser, ¿no? Sí, la respuesta es sí, se puede. Ahora, lo mejor es pues, que sea todo equidistante, ¿no? Como hemos procedido, ¿verdad? Todo equidistante, separaciones constantes, entonces mucho más fácil de controlar. Pero sí se puede. Moisés Domínguez dice, repite de favor, dice, el horario de clase, si el enlace es único o uno por sesión. Entiendo que es uno por sesión, ¿sí? Cada sesión tiene un enlace diferente. Entonces, eso por favor coordínenlo con los encargados del curso de CEIN Perú. En cuanto al horario de clase, es a las, bueno, hora boliviana, en mi país es 8:30 de la noche, en Perú es una hora antes, en Perú es 7:30 de la noche, ¿sí? Y si hay conectados de otros países, bueno, tendrían que ver su diferencia de horas para que coincidan, ¿sí? Pero es 8:30 hora boliviana, 7:30 hora peruana.
Eduardo Franco dice, para optimizar el flujo de trabajo. Esto venía de la pregunta de Revit. Ah, ya. Sí, por supuesto. Por supuesto. Si usted maneja toda la tecnología de software bajo metodología BIM, por supuesto que va a ser mejor, ¿no? Entonces, en este curso lo que estamos dando es más que todos los criterios estructurales, y ya usted por cuenta propia, si usted es usuario, por ejemplo, avanzado de Revit, ¿no? Usted bien lo podría hacer. Y créanme que no es fácil modelar en Revit. O sea, yo soy usuario de Revit, y hacer este tipo de elementos, girar las secciones, acomodarlas, créanme que no es tarea fácil. O sea, tampoco es que el programa lo hace solo, ¿no? Entonces, si usted es usuario de Revit, tiene bastante, bueno, la expertise necesaria para trabajar con Revit, pues bienvenido, ¿no? Seguro que se le va a facilitar mejor el trabajo. Moisés dice, ¿cuál es la versión de robot que usaremos? Bueno, estoy usando yo la versión 2022, que es la última versión que ha salido, pero sin embargo pueden ustedes utilizar versiones anteriores. Si alguien tiene versión 2021, 2020, les sirve, ¿ya? Les sirve. Ahora, la ventaja es que el 2022 pues ya tiene algunas cositas interesantes, pero que no le... no son indispensables, digamos así, para el propósito del curso, ¿sí? No son indispensables para el propósito del curso. Con una versión 2018, inclusive, ustedes pueden perfectamente llevar este curso, ¿ya? Pero en mi caso yo estoy llevando la versión, estoy utilizando la versión 2022. Dice Carlos Andrés, dice, en su diseño por la proporción, todos los parantes verticales quedaron a nivel. Todos los parantes verticales quedaron a nivel. No sé si estoy entendiendo bien. Yo entiendo nivel esto de acá, ¿no? Para mí esto es nivel. Esto es nivel, ¿no? Entonces, los parantes no están al mismo nivel, porque un parante está ahí, el otro está aquí, el otro está más abajo y así, ¿no? No están al mismo nivel, pero no le entiendo. O sea, todos los parantes coinciden con las correas. Eso sí le puedo asegurar, ¿no? Fíjense aquí. Este parante coincide perfectamente con la correa y las correas están equidistantes. O sea, las que están equidistantes son las correas, ¿verdad? Entonces, el otro parante coincide con la correa, el otro parante coincide con la correa y así sucesivamente. Entonces, la consigna, ingeniero, debe ser esa, que exista un parante donde está la correa. ¿Para qué? Para que las fuerzas se transmitan como carga axial, ¿sí? Ya hablando un poquito en temas estructurales, las cargas en este tipo de elementos, las cerchas planas, tienen que ser de preferencia axiales siempre, ¿no? O sea, no puede, es impensable que hayan flexión en estos elementos porque son elementos delgados. Entonces, las correas, como yo les mencionaba, no pueden estar en un tramo, no pueden estar por aquí. ¿Por qué? Porque la carga que le va a proporcionar la correa a este cordón superior va a ser una carga de flexión. Entonces, lo más probable es que el cordón superior en ese sector va a fallar, ¿sí? Entonces, donde hay una correa, tiene que haber estos verticales, ¿ya? Esa que sea la consigna. Ahora, los diagonales también me ayudan. Entonces, yo puedo hacer esta especie de plisado, ¿verdad? Diagonal o zigzag. En algunos sí va a tener, en otros no va a tener, ¿no? Como es lógico, no podemos ponerle a todo, ¿no? Porque sería también una estructura demasiado ya reforzada. Si en todo le ponemos diagonal, diagonal, imagínense ustedes, se nos va a encarecer bastante, ¿no? Pero que cada correa tenga su elemento vertical, le puedo garantizar que va a trabajar perfectamente bien la cercha. Muy bien, 7:30 a 9:30 en Perú, correcto, ese es el horario.
Carlos Andrés pregunta, ¿podremos ver en algún punto del curso una cercha de celosía tridimensional? Bueno, no creo que nos dé el tiempo, ¿sí? Van a ver ustedes que modelar esto no va a ser tarea sencilla. Vamos a tomarnos varias clases en hacer la modelación. Mire, si nos alcanzara el tiempo, cosa que no creo, no lo he previsto realmente, pero con los conceptos que vamos a aprender en este curso, usted va a poder calcular prácticamente cualquier tipología de las cerchas que hemos visto, ¿sí? Incluyendo las tridimensionales. ¿Ya? Entonces, lo importante es que usted pueda en este curso aprender los criterios, los conceptos, la metodología y, por supuesto, el uso del software, ¿no? El flujo de trabajo dentro del software, eso es fundamental, ¿no? Y con los criterios, más que suficiente, usted va a poder plantear cualquier tipo de solución. Víctor Guerrero dice, ¿todo el diseño se hará dentro del programa o utilizaremos alguna hoja de cálculo externa? Sí, la gran mayoría del cálculo vamos a hacerlo dentro del programa. Algunas cositas las podemos hacer por fuera, ¿no? Por ejemplo, la verificación de soldaduras, eso lo vamos a hacer por fuera, ¿no? Vamos a usar unas tablas ahí, simplemente para verificar. Es muy difícil que fallen las soldaduras, ¿no? A menos que estén mal hechas, ¿no? A menos que estén mal hechas las soldaduras van a fallar, pero si respetamos los criterios mínimos para el tema de soldadura, vamos a ver que es muy difícil que falle, ¿no? Vamos a hacer las verificaciones de soldadura por fuera, no dentro del programa. El resto lo vamos a hacer dentro del programa, sí, dentro de robot. ¿Se aplicará carga de sismo? No lo vamos a hacer porque, como les digo, es innecesario, porque es una estructura demasiado liviana. Entonces, la fuerza inercial que genera una estructura liviana no la vamos a considerar. Vamos a ver que en este tipo de estructuras manda el diseño por viento o por nieve, inclusive, ¿no? Pero por sismo no. Ahora, cargas simultáneas tampoco vamos a considerar porque imagínense ustedes, no voy a combinar, por ejemplo, una situación extrema como, no sé, que caiga nieve y que al mismo tiempo haya un sismo, ¿no? Incluso las mismas normas no contemplan ese tipo de cosas, ¿no? Que uno combine acciones climáticas es una rareza, ¿no? No podemos diseñar estructuras bajo esos escenarios porque serían estructuras extremadamente caras, ¿no? Estadísticamente improbable de que ocurran situaciones como esa. Entonces, respondiendo a la pregunta, carga de sismo no vamos a aplicar sobre todo carga de viento, que es la que gobierna en este tipo de estructuras. Eduardo Franco dice, ¿se puede utilizar otro tipo de correa superior o se recomienda usar tipo C? En realidad se puede usar cualquier tipo de elemento, ¿no? Pueden usar, por ejemplo, elementos tipo omega, ¿no? Permítanme, aquí voy a dibujar. Hay estos elementos, acá los llamamos omega. A ver, permítanme. Hay estos elementos para estructuras, para cubiertas pequeñas, hay estos elementos tipo omega. Podemos utilizar tubos, ¿no? Podemos usar tubos cuadrados también. Las costaneras que les decía, o correas, estas formas de C, ¿no? Son elementos típicos, ¿no? Entonces, depende de lo que hay en el mercado, depende de la economía también, ¿no? Muchas veces los precios son variables, de un país a otro varían los precios. Entonces, cada uno puede ver si le conviene usar este tipo de sección, o este tipo de sección, o este tipo de sección, ¿verdad? Pero sí, en esta estructura, bueno, por economía se estila utilizar estos perfiles tipo costanera o tipo C. Bien, creo que ya nos pasamos de la hora. ¿Nos puede enseñar, dice, cómo dibujar una correa tipo C? Sí, claro, es parte del curso. Vamos a crear secciones dentro del robot personalizadas. Vamos a crear una costanera, por ejemplo, de esta forma. Vamos a crear como perfil de pared delgada, ¿no? Y lo vamos a introducir en el programa. ¿Ya? No se preocupe que eso lo vamos a ver durante el curso.